Bienvenidos a todos. Mi nombre es Pascal Lota. Estoy aquí hoy con el embajador Jack Matlock, uno de los diplomáticos de carrera más distinguidos de los Estados Unidos, un hombre con un conocimiento intrincado de la historia soviética rusa. Discutiremos la crisis actual en Ucrania, así como las relaciones de los Estados Unidos y la OTAN con Rusia en general. Presentar a alguien como el embajador Matlock es una tarea desafiante porque su lista de logros y experiencias extraordinarias es increíblemente extensa. Por ejemplo, presenció la crisis de los misiles en Cuba como diplomático en Moscú en 1962 y se convirtió en el director de asuntos soviéticos en el Departamento de Estado en 1971, participando en casi todas las principales cumbres entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1970. Entre otros cargos, el embajador Matlock sirvió como embajador de los Estados Unidos en Checoslovaquia de 1981 a 1983 y, más notablemente, como el último embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética de 1987 a 1991. Sus deberes en Moscú terminaron solo meses antes de la disolución del país mismo. Después de retirarse del servicio exterior, el embajador Matlock se dedicó a la historia, la enseñanza y la escritura. Escribió 3 libros sobre la Unión Soviética y la política exterior de los Estados Unidos. El primero, Autopsia de un imperio, fue publicado en 1995 y reflexiona sobre el fin de la Unión Soviética. Este fue seguido por Reagan y Gorbachov, Cómo terminó la Guerra Fría, en 2004. Su libro más reciente, Ilusiones de superpotencia, cómo los mitos e ideologías falsas desvían a América y cómo regresar a la realidad, fue publicado en 2010. El embajador Matlock ha criticado públicamente algunas de las narrativas comunes sobre el fin de la Guerra Fría y la expansión de la OTAN, afirmando que fue un error. Embajador Matlock, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer. Embajador Matlock, algunas personas describen la situación actual como el inicio de una nueva Guerra Fría. Como alguien que ha experimentado la verdadera Guerra Fría en la vanguardia de la política exterior de los Estados Unidos, ¿comparte esta opinión? ¿Es una evaluación justa decir que ahora estamos entrando en una nueva Guerra Fría? Well, we seem to be acting as if we are. I think there is no valid basis for it, however. The Cold War was really about the conflict between communism and, I would say, capitalism, between a totalitarian government based on Marxism-Leninism, which was a class struggle, of an ideology that... Bueno, parece que estamos actuando como si lo estuviéramos. Sin embargo, creo que no hay una base válida para ello. La Guerra Fría fue realmente sobre el conflicto entre el comunismo y, diría yo, el capitalismo. Fue un choque entre un gobierno totalitario basado en el marxismo-leninismo, que era una lucha de clases, una ideología que validaba las revoluciones y el cambio revolucionario, con el objetivo de un Estado socialista gobernado por el proletariado, con la exclusión, incluso eliminación, de otras clases. Esa era la fuerza impulsora detrás de ello. En la práctica, una vez que la Unión Soviética comenzó a difundir su versión del socialismo, que no era lo que llamamos socialismo democrático, era más preciso llamarlo comunismo. Una vez que comenzó a imponer eso en otros países, generalmente por la fuerza, esto instigó la Guerra Fría. Los Estados Unidos, junto con los europeos occidentales, organizaron la OTAN para defender a los europeos occidentales contra lo que entonces era una amenaza comunista, no solo de la Unión Soviética, sino también de sus aliados del Pacto de Varsovia y la mayoría de los estados de Europa del Este. Entonces, la Guerra Fría fue realmente sobre el conflicto entre el comunismo, la democracia y el capitalismo. What was then a communist, not only the Soviet Union, but they had under their control and in the Warsaw Pact allies in most of the East European states. So that the Cold War was really about the conflict between communism and democracy and capitalism. It ended by negotiation when Gorbachev dropped the ideology that had undergirded the communist state, and not only dropped it as an ideology, but allowed the
East European countries to choose a different course so that La situación concluyó a través de la negociación cuando Gorbachov abandonó la ideología que había sostenido al Estado comunista. No solo la descartó como ideología, sino que también permitió a los países de Europa del Este seguir un camino diferente. Esto fue realmente beneficioso para la Unión Soviética porque su economía estatal, que intentaba reemplazar una economía de mercado con todo controlado por el Estado, incluyendo precios y la ausencia de propiedad privada y medios de producción, resultó ser altamente ineficiente para atender las necesidades reales de la gente. En primer lugar, colaboró con Occidente en la carrera armamentística, lo cual ciertamente estaba en su interés porque estaba agotando su economía mucho más de lo que lo estaba la nuestra en Occidente. También reconoció que la carrera armamentística había llevado a una proliferación extremadamente peligrosa de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, dado que la Unión Soviética estaba desarrollando armas biológicas. An absolutely dangerous arms race in nuclear weapons and even in other weapons of mass destruction because the Soviet Union, excuse me, was developing biological weapons. They had large stocks of chemical weapons. And, you know, although I think neither side was going to attack the other, the reasons for these was to keep the other from attacking. Tenían grandes reservas de armas químicas. Aunque no creo que ninguna de las partes tuviera la intención de atacar a la otra, la razón de estas armas era disuadir al otro de atacar. Sin embargo, existía un riesgo real de errores, miscalculaciones, y estuvimos muy cerca de una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Afortunadamente, pudimos cambiar esta dinámica durante un período de 3 o 4 años a finales de la década de 1980. Comenzamos a centrarnos en tareas que ambos necesitábamos realizar, áreas en las que podríamos cooperar. Estaba en el interés de ambos países reducir la carrera armamentista, e incluso todas las demás, porque si ocurriera un accidente nuclear y sus efectos se propagaran, impactaría a todos. De hecho, en su punto máximo, había suficientes armas nucleares para destruir la civilización 7 veces, según se estimaba. Algunas personas sugerían que podría ser hasta 12 veces. Me preguntaba por qué alguien querría arriesgar incluso una. Por lo tanto, creo que uno de los errores que cometimos fue asumir que Occidente, o los Estados Unidos, o la OTAN habían logrado una victoria al poner fin a la Guerra Fría. I think that one of the mistakes we make was to think that there was a victory of the West or the United States or of NATO in ending the Cold War. It was a negotiated solution in everybody's interest. And it was possible because Gorbachev changed radically the rationale for the Cold War, the ideological rationale, by ending the competition. La solución se negoció en interés de todos los involucrados. Esto fue posible porque Gorbachov alteró radicalmente la justificación ideológica para la Guerra Fría al poner fin a la competencia entre el capitalismo y el socialismo. Hoy, tanto Rusia como China son esencialmente países capitalistas. Si bien China tiene un partido comunista que potencialmente controla mucho, fundamentalmente, tanto Rusia como China pueden considerarse socios o competidores. Después de todo, la competencia es un aspecto fundamental del capitalismo, una carrera para ver quién puede producir la mayor cantidad de bienes de la manera más eficiente. Por lo tanto, no hay base para lo que ahora nos referimos como una renovada Guerra Fría a nivel ideológico. El segundo punto que surgió fue una percepción común tanto en Occidente como en Rusia de que la disolución de la Unión Soviética marcó el fin de la Guerra Fría. Esto no es exacto. La Guerra Fría terminó al menos 2 años antes de que se disolviera la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética no fue algo que los Estados Unidos y la mayoría de sus aliados deseaban. That the breakup of the Soviet Union marked the end of the Cold War. This is incorrect.
The Cold War ended at least 2 years before the Soviet Union broke up. And the breakup of the Soviet Union was not something that the United States and most of its allies sought. As a matter of fact, the first President Bush, in a famous, at that time, speech to the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada, advised the Ukrainians and the other non-Russian republics, with the exception of the 3 Baltic countries. De hecho, el primer presidente Bush, en un notable discurso en su momento ante el Parlamento ucraniano, aconsejó a los ucranianos y a otras repúblicas no rusas, excluyendo a los 3 países bálticos, que se adhirieran al Tratado de la Unión de Gorbachov. Gorbachov estaba intentando negociar una federación voluntaria. Aunque nunca consideramos a los 3 estados bálticos como parte legal de la Unión Soviética y creíamos que tenían derecho a recuperar su independencia, nos habríamos conformado con una federación voluntaria de 12 repúblicas. Sin embargo, Gorbachov, en su sincero impulso por la democratización, eliminó efectivamente el control total del Partido Comunista sobre el país. Esto llevó a varios problemas. La economía comenzó a colapsar con el cambio, y simultáneamente, el nacionalismo de los diversos pueblos y repúblicas no rusas comenzó a desarrollarse. El hecho es que, cuando la Unión Soviética se desintegró, la disolución fue liderada por el líder elegido de la Federación Rusa. At the same time, the nationalism of the various non-Russian peoples and republics began to develop. And the fact is that when the Soviet Union broke up, that breakup was led by the elected leader of the Russian Federation. It was not pressure from the West. And I tell Russians, don't blame us. You elected the man that brought down the Soviet Union by cooperating first with the Ukrainian and Belarusian. No hay presión por parte del oeste. Les digo a los rusos, no nos culpen. Ustedes eligieron al hombre que derribó la Unión Soviética al cooperar primero con los líderes ucranianos y Bielorrusia. Sin la cooperación de Rusia, probablemente esto no habría sucedido. Sin embargo, muchos en Occidente, particularmente en los Estados Unidos, interpretaron esto como dejar al mundo con solo una superpotencia. La creencia predominante era que antes teníamos 2 superpotencias dirigiendo el mundo, y ahora con solo una, podría gobernar el mundo. Ambas afirmaciones son incorrectas. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética no controlaban el mundo. Si lo hubiéramos hecho, habríamos resuelto los problemas en el Medio Oriente y en muchos otros lugares. Si equiparas una superpotencia con un gran arsenal de armas nucleares, tendría que preguntar, ¿poderoso en qué sentido? Sí, tenemos el poder de destruir. Cada uno podría haber aniquilado el mundo, pero ¿ese poder te permite cambiar positivamente la vida de otras personas? I would have to ask, well, power for what? Yes, power to destroy. We each could have destroyed the world. But is it power that allows you to change other people's lives? Is it power that allows you, an outsider, to create democracy in another country? After all, democracy was famously defined by our President Lincoln as of the people, by the people, for the people. Now, how can an outsider create that? ¿Es el poder lo que te permite, como forastero, establecer la democracia en otro país? Después de todo, la democracia fue famosamente definida por nuestro presidente Lincoln como del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, ¿cómo puede un forastero crear eso? De hecho, cuando los forasteros comienzan a interferir en la política interna, incluso con las mejores intenciones, tiende a salir mal. Por lo tanto, creo que el problema fue que en la década de 1990, en lugar de reforzar la seguridad europea a través de una organización inclusiva, que ciertamente incluiría a Rusia y a los otros miembros europeos de la Unión Soviética, se tomó la decisión a finales de la década de 1990 de comenzar a expandir la OTAN. Esto fue algo en contra de lo que yo y otros aconsejamos firmemente. Ahora, podemos continuar. Diría que la crisis actual es una en la que el presidente Putin ha indicado que su principal problema ha sido la continua expansión de la OTAN y quiere garantías de que se detendrá ahora.
Sin embargo, el problema es más que solo la expansión de la OTAN, porque no solo comenzamos a expandir la OTAN, sino que inicialmente esto fue aceptado por el presidente Putin. But, you know, the problem is more than just the expansion of NATO. Because we not only began expanding NATO, and at first that was accepted by the President Putin. He didn't particularly like it, but he accepted it. He even accepted inclusion of the 3 Baltic states. As I have pointed out, that was always an exception in our policy. We always felt that they should have their independence. But No le gustaba especialmente, pero lo aceptó. Incluso aceptó la inclusión de los 3 estados bálticos. Como he señalado, esto siempre fue una excepción en nuestra política. Siempre sentimos que deberían tener su independencia. Sin embargo, cuando la expansión continuó, y no solo eso, la administración Bush comenzó a retirarse de los tratados de control de armas que habían sido la base para poner fin a la Guerra Fría. Primero, el Tratado de Misiles Antibalísticos, luego otros. Creo que esta combinación, junto con los esfuerzos de los estadounidenses y los europeos occidentales para instigar revoluciones en algunos de los antiguos estados soviéticos, como las revoluciones de colores, la Revolución Naranja, la Revolución de las Rosas, etc., se consideraron interferencias en países que, aunque ahora independientes, habían sido parte de Rusia durante siglos en ocasiones. Y obviamente, todos los países son muy sensibles a lo que sucede en sus fronteras, ninguno más que los Estados Unidos, que siempre ha reaccionado si hubo intentos por parte de las potencias europeas de establecer una base en el hemisferio occidental, particularmente en el Caribe o América Central. To what happens on their borders. None more so than the United States, which has always reacted if there were attempts by European powers to establish some base in the Western Hemisphere, and particularly in the Caribbean or Central America. So it's hard for me to understand why our political leaders do not understand that whatever we may think of policies that President Putin has been following in Russia, and if I were a Russian, I would be very much worried about some of them, but that's Russia's problem. Es difícil para mí comprender por qué nuestros líderes políticos no entienden que, independientemente de nuestras opiniones sobre las políticas que el presidente Putin ha implementado en Rusia, es finalmente un problema de Rusia. Si yo fuera ruso, estaría bastante preocupado por algunas de estas políticas. Sin embargo, la idea de que podemos influir positivamente en la situación apoyando acciones militares, especialmente en regiones cercanas a Rusia o llevando una alianza hasta sus fronteras, es profundamente errónea. También me gustaría agregar que el uso de sanciones económicas no está dando los resultados esperados. Estas sanciones a menudo afectan más a la gente común, mientras que aquellos que toman las decisiones políticas se ven menos afectados. Por lo tanto, esta dependencia casi obsesiva de las sanciones económicas no está logrando sus objetivos y, en muchos casos, solo está empeorando la situación. Entonces, para responder a tu pregunta inicial, sí, nos estamos comportando como si estuviéramos en una guerra fría, lo cual creo que es un error significativo. Of economic sanctions is not achieving its ends, and in many cases is simply making the situation worse. So, to get back to your original question, yes, we are acting as if we're in a Cold War. I think that is hugely mistaken. I view the situation as you do. I mean, I'm Comparto quite tu glad to hear this perspectiva from sobre you la because, situación. De hecho, you've got me alivia such an, escuchar esto de ti, you've dada seen tu the real experiencia Cold War. directa con la The verdadera ideological Guerra base is Fría. gone,
La base ideológica ha desaparecido, dejando solo el conflicto geopolítico, que ahora se enmarca en términos similares. Sin embargo, las dinámicas subyacentes han cambiado completamente. Steve Walt describió recientemente esto en un artículo de Foreign Policy como un fracaso de empatía, una falta de comprensión de cómo aparece el mundo desde el otro lado, particularmente desde el punto de vista de Rusia. ¿Por qué se comporta así Occidente? Casi parece como si Occidente estuviera atrapado en una mentalidad ideológica de la que lucha por escapar. Esto es especialmente cierto para ciertos tomadores de decisiones que, incluso cuando se les informa que la OTAN es percibida como una amenaza por Rusia, descartarán la idea, cuestionando cómo alguien podría ver a la OTAN como una amenaza. Yes, well, I think he's right. And, this to some degree is true of every country. So much of the foreign policy is driven by domestic politics. Mhm. And I think we see that both of our parties, by the way, the leaders of both of our parties seem to be on this kick of trying to act as if we are in a new Cold War with both Russia and China. Sí, bueno, creo que él tiene razón. Esto es algo cierto para cada país. Una parte significativa de la política exterior está influenciada por la política interna. Podemos ver esto en ambos de nuestros partidos políticos. Los líderes de ambos partidos parecen estar intentando retratarnos como si estuviéramos en una nueva guerra fría con Rusia y China. A menudo reaccionan a cuestiones emocionales y a veces a presiones internas. Nuestro complejo militar industrial tiene raíces profundas en el Congreso. Las industrias militares están presentes en casi todos los distritos congresionales. Francamente, cuando expandimos la OTAN, algunos de los cabilderos más efectivos fueron nuestras empresas militares industriales, como Lockheed y otras, que querían vender armas a los países de Europa Oriental. Aunque no creo que muchas personas lo consideren directamente, no necesitas aviones supersónicos y flotas de portaaviones para combatir el terrorismo. Esa ha sido la principal amenaza desde el 11 de septiembre. Sin embargo, necesitas un enemigo grande, un país grande. Rusia y China encajan en esa descripción. Uno más pequeño como Irán no es suficiente. But you don't need supersonic aircraft and flotillas of aircraft carriers to deal with terrorism. That has been the real threat, since 9/11. But you need a big enemy, a big country. It's Russia, China. Meet that requirement. A small one like Iran is not quite enough. So I think that, politically, there are, and second, I think that for some reason in American politics, and I think this is true of many other countries, I'm not saying we're exceptional here, that the pressures, particularly the idea. Entonces, creo que hay aspectos políticos a considerar. En segundo lugar, por alguna razón en la política estadounidense, lo que creo que también es cierto para muchos otros países, las presiones, especialmente el deseo de prestigio, son inmensas a nivel nacional. Tomemos a los Estados Unidos como ejemplo, cuando el presidente Biden finalmente se retiró de Afganistán, un movimiento que debería haber ocurrido al menos hace 10 años. Todos querían que eso sucediera, pero debido a la forma en que se ejecutó, su índice de aprobación probablemente cayó casi 10 puntos. A la gente no le gusta percibir a su presidente como un fracaso, y este sentimiento es prevalente en casi todos los países, incluyendo Rusia. Sí, creo que este es un problema. Una ventaja que tuve cuando trabajé para el presidente Reagan fue su empatía. Quizás su formación como actor contribuyó a esto. La gente a menudo lo desestimaba, diciendo, «Oh, él es solo un actor. ¿Qué sabe él de política?». Sin embargo, él tenía la capacidad de empatizar con los demás.
pasó más tiempo entendiendo y aprendiendo sobre Gorbachov, su origen, sus motivaciones, etc., que en muchos otros asuntos. Aunque no estaba bien versado en hechos históricos y no era un intelectual en ese sentido. He spent more time thinking about and learning about Gorbachev, where he was coming from, what motivated him, and so on, than he did on a lot of other things. And though he was not, he didn't know a lot of the facts about history and so on, he was not an intellectual in that sense. Pero tú lo entrenaste. Sí, como seres humanos. Realizaste una reunión simulada, ¿correcto? Entre Gorbachov y Reagan, donde interpretaste a Gorbachov. Sí, efectivamente. Sin embargo, antes de 2 de las reuniones, realizamos un breve ensayo. Yo estaba al tanto de los argumentos de Gorbachov sobre ciertos temas porque los había expresado previamente en televisión. Estábamos conscientes de esto. Por lo tanto, sí realizamos tales ejercicios preparatorios para 2 de las cumbres. That is a very convenient way to bring me to another question. Esto me lleva convenientemente a otra pregunta. Dada la situación actual en Ucrania, Rusia sigue negando vehementemente cualquier plan de invadir Ucrania. Insisten en que no irán a la guerra y no tienen intención de hacerlo. Sin embargo, los medios occidentales informan persistentemente sobre la presencia de tropas rusas, sugiriendo una invasión inminente. Incluso el presidente ucraniano ha advertido contra la exageración de la situación. ¿Qué opinas de este escenario en el que Occidente parece estar preocupado por algo que el otro lado niega tan rotundamente? ¿Cómo interpretas esto? Well, I don't think it makes sense. I think we have a group, particularly in Washington and maybe also in London in particular, that are totally devoted to almost circular reasoning on these issues. It's very hard to get a contrary view in our major publications. Bueno, no creo que tenga sentido. Creo que tenemos un grupo, especialmente en Washington y quizás en Londres, que está completamente dedicado a un razonamiento casi circular sobre estos temas. Es muy difícil encontrar una opinión diferente en nuestras principales publicaciones. Parece haber habido una campaña para demonizar al presidente Bolton y manejar estos asuntos de manera personal. Esto, creo, nunca es bueno. Ronald Reagan condenó fuertemente el comunismo. Lo llamó un imperio del mal. Sin embargo, nunca insultó públicamente a un líder soviético. Francamente, no entiendo cómo las personas educadas pueden seguir un camino que parece carecer de lógica. A menudo me recuerda esa maravillosa línea de poesía. Oh, qué regalo da el poder, vernos a nosotros mismos como otros nos ven, de Burns, el poeta escocés. Supongo que es un desafío para la mayoría de las personas. Pero la verdad es que creo que nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos y a los demás, al igual que el presidente Putin, quien también está reaccionando de una manera muy emocional y tratando esto como si estuviera exigiendo una rendición pública sobre estos temas por parte del presidente Biden. It's difficult, I guess, for most people. But the fact is that I do think that we are doing ourselves and others a disservice, as is President Putin, who is also feeling in a very emotional way and handling this as if he is demanding sort of a public capitulation on these issues by President Biden. That's not going to work. So it's not that this current thing is all on just one side. But the tragedy is that Ukraine's problems are internal. And the support for just one side, and particularly military support, is not going. Eso no va a funcionar. No es que la situación actual sea completamente unilateral. La tragedia es que los problemas de Ucrania son internos.
Apoyar solo a un lado, especialmente con ayuda militar, no va a resolver el problema. Sin la interferencia occidental, sería mucho más fácil llegar a una solución pacífica. Al menos, esa es mi opinión. He sido muy crítico con la forma en que lo hemos manejado, pero tampoco excuso el enfoque del presidente Putin. Su retórica ha sido del tipo, haz lo que digo, o si no. A pesar de las apariencias públicas, cada lado, incluso en medio de palabras duras, termina diciendo, continuaremos nuestras negociaciones. Nuestro objetivo es lograr la estabilidad estratégica. No creo que el presidente Putin tenga la intención de invadir Ucrania. Sería costoso para Ucrania, ciertamente, pero también para Rusia en muchos aspectos. Es un hombre inteligente. No creo que vaya a hacer eso. Sin embargo, creo que nuestra respuesta podría haber sido más medida. For Ukraine, certainly, but also for Russia in many respects. And he's a smart man. I don't think he's going to do that. But I think that the way, and I think that it would have been better if our response had been a little more moderated. I don't know why, you might say, our media has been, so involved in hyping the prospect of war. I mean, I cannot imagine that actually there is going to be an invasion. And so far as supporting the Russian speakers in No entiendo por qué nuestros medios de comunicación han estado tan involucrados en exagerar la perspectiva de guerra. No puedo imaginar que realmente vaya a suceder una invasión. Hasta ahora, solo se ha tratado de apoyar a los hablantes de ruso en el este, en Donbass. Apoyamos a personas en muchos países diferentes. Por ejemplo, tenemos tropas en Siria que no fueron solicitadas por el gobierno sirio. Por lo tanto, me parece que realmente no tenemos una razón válida para esta retórica. Por otro lado, creo que Putin es muy consciente de que prácticamente no hay ninguna posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN en un futuro previsible. Entre otras cosas, requeriría un voto unánime de todos los miembros de la OTAN. Ya está claro que algunos países, como Hungría y posiblemente Croacia, no votarían a favor. También dudo que lo hagan Francia o Alemania. Por lo tanto, de alguna manera, creo que está exagerando la amenaza para él. Sin embargo, creo que si ambos lados pudieran comenzar discretamente a encontrar más áreas de cooperación y moderar la retórica, podría conducir a un mejor resultado. Por lo tanto, no soy del todo pesimista aquí. Francamente, creo que nuestros medios de comunicación no han sido muy responsables en su cobertura. If they will quietly begin to find more things that we can cooperate on and can lower the rhetoric, that might produce an outcome. So I'm not totally discouraged here. I think that, frankly, I think our media has not been very responsible in its coverage. And by, in effect, placing President Biden under a great public pressure not to back down, that they are certainly not finding a way to solve it. But with all the negotiation going on, I mean, there have been more than one meeting a week of senior officials. De hecho, el presidente Biden está bajo una presión pública significativa para no ceder, y ciertamente esperan encontrar una solución. Sin embargo, con todas las negociaciones en curso, ha habido más de una reunión por semana que involucra a altos funcionarios. Creo que la diplomacia está en marcha y espero que comience a dar algunos resultados. No creo que estemos al borde de la guerra. Sin embargo, el problema es que estamos dificultando inadvertidamente la resolución de los problemas a menos que transmitamos a los ucranianos que la creación de un sistema federal y la concesión de cierta autonomía al Donbass no es necesariamente algo malo. Se han comprometido a hacer esto desde el acuerdo en Minsk, pero se han negado constantemente. Hay informes de que el presidente Biden les está instando a hacerlo. No estoy seguro de si eso es cierto, pero espero que lo sea.
Puede haber desarrollos a los que la prensa no está prestando mucha atención, y espero que estos tengan algunos resultados positivos. Ciertamente no es correcto ver esto como una batalla entre democracia y autocracia. Desafortunadamente, Ucrania está al borde de convertirse en un estado fallido, y no es completamente culpa de Rusia. A pesar de toda la retórica, espero que quienes toman decisiones entiendan esto. Democracy and autocracy and things like that. Ukraine, unfortunately, is very close to a failed state, and it's certainly not all Russia's fault. But I think I would hope that, despite all the rhetoric, our people who are making decisions understand that. May I ask you about, as a diplomat, a career diplomat, this tactic Puedo of preguntarle, como Russia diplomático de was highly carrera, sobre esta interesting interesante on December táctica 17th, empleada por Rusia el published two 17 de draft diciembre. treaties, one to the US Publicaron and dos one to proyectos de NATO, tratado, and say, uno like, para this is los the basis Estados of Unidos y otro negotiation para we la want. I OTAN, found this declarando, highly esta es la base de unusual, negociación and it que kind of queremos. plays into Encontré este this enfoque muy inusual. public Parece jugar en la esfera sphere. diplomática pública. How do you ¿Cómo interpret interpreta this esta approach? estrategia? Because it Está claro que no es solo una posición de fuerza para Rusia, ya que establece una línea de base de la cual ahora no pueden retroceder. ¿Qué cree que es su estrategia de negociación con este movimiento? Well, I don't know. You'll have to ask them. We found during the Cold War that publicizing proposals as if they were Bueno, no lo sé, tendrás que preguntarles. Descubrimos durante la Guerra Fría que publicitar propuestas como si fueran desafíos no funcionaba. Una de las primeras cosas que comenzamos a hacer cuando estaba asesorando fue probar discretamente nuestras propuestas. Propondríamos algo y preguntaríamos si estaba bien o si había algo malo en ello. Intentaríamos encontrar una solución. Gradualmente, pudimos encontrar formas de eludir los principales problemas. Cuando promueves algo públicamente, diría que en los años 90, creo que no teníamos un gobierno ruso que fuera realmente capaz de hacer una propuesta discretamente sobre cómo podrían integrarse en la seguridad europea. Había varios caminos posibles, por ejemplo, fortaleciendo la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. European security. There were several possible routes, for example, by strengthening the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe. There could be other things, and there could have been organizations that included a NATO with its original members, for example. Podrían existir otras posibilidades. Por ejemplo, podrían haber existido organizaciones que incluyeran a la OTAN con sus miembros originales, operando bajo lo que entonces se propuso como la Asociación para la Paz con todos los demás países. Creo que fue el fracaso de nuestros gobiernos occidentales en la década de 1990 que no implementamos esto. En cambio, perseguimos la expansión de la OTAN, que inevitablemente iba a crear el tipo de problema al que nos enfrentamos hoy. Además, el presidente Medvedev, durante su desafortunado mandato, también propuso un tratado. Creo que fue un descuido significativo no tomar esa propuesta en serio. Todavía podría ser un error hoy si no la tomamos en serio, pero no estoy seguro hasta qué punto nuestros gobiernos la están considerando como parte de las negociaciones en curso. La percepción pública de esto como un desafío ciertamente no es beneficiosa, pero parte de esa imagen podría ser creada por los medios de comunicación en lugar de los propios gobiernos. Me parece profundamente lamentable que continuamente pasemos por alto el hecho de que algunas de las iniciativas de paz más significativas en Europa durante la distensión provinieron de Rusia. La iniciativa para la CSE fue una iniciativa soviética, facilitada a través de países neutrales. Finalmente, después de 5 años de negociación, condujo a un avance notable. Por lo tanto, me cuesta entender por qué el oeste está actualmente desestimando
estas apelaciones rusas a lo que se refieren repetidamente como una arquitectura de seguridad europea común. Esto se está desestimando por completo como propaganda rusa. Me cuesta entender esto porque me parece que estas apelaciones son sinceras. ¿También crees que Rusia es genuina en este sentido o sospechas que podrían tener motivos ocultos? Well, I think they have a right to have a certain, secure borders. And I think Gorbachev was right when he talked about, security is indivisible. Bueno, creo que tienen derecho a tener fronteras seguras. Gorbachev tenía razón cuando dijo que la seguridad es indivisible. Es para todos o para nadie, y creo que eso es fundamentalmente cierto. Si hubo un error, fue en la ejecución. Para ser honesto, no he examinado los detalles y no he participado en la formulación de políticas en los Estados Unidos durante 30 años. Por lo tanto, en ese sentido, soy muy ajeno. Sin embargo, desde el momento en que estábamos negociando el fin de la Guerra Fría, siempre he creído en la creación de una estructura de seguridad europea que incluya a todos. No puedes tener seguridad si empiezas a excluir a grandes países, especialmente a Rusia. La idea de que las culturas rusa y europea occidental están completamente opuestas es absurda. Los rusos son europeos. Pueden no ser exactamente como los demás, pero de nuevo, los suecos no son exactamente como los italianos o los finlandeses como los españoles. Diametrically opposed is nonsense. Of course, the Russians are Europeans. They're not exactly like the others, but the Swedes are not exactly like the Italians, for crying out loud, or the Finns like the Spaniards. I mean, this idea that Russia is not Europe. Russia has been a major part of international relations in Europe, since certainly the 18th century and even earlier to some degree. So, this idea that somehow we've got to defend Western civilization. La idea de que Rusia no es parte de Europa es incorrecta. Rusia ha sido un actor significativo en las relaciones internacionales europeas desde al menos el siglo XVIII, si no antes. La creencia de que debemos defender la civilización occidental, que durante los últimos siglos ha implicado el dominio de Europa occidental y América del Norte a través del colonialismo, está desactualizada. Esa era ha pasado. Creo que el futuro requerirá cooperación en seguridad, poniendo fin a los juegos geopolíticos que llevaron a 2 guerras mundiales en el siglo XX. En una era nuclear, una era en la que desarrollar armas biológicas es sencillo, y la ciberguerra puede paralizar todo, no necesitamos estas confrontaciones. Necesitamos tomar medidas para desescalar las tensiones. Si hay necesidad de cambiar algunas fronteras y la gente que vive allí está de acuerdo, debería haber un proceso para eso. El argumento emocional de que retroceder equivale a no defender la democracia no tiene fundamento. So, I think that so often the emotions, that the idea that if we back down, we are not defending democracy. I mean, this just has no basis in fact. I cannot lose. No puedo quitarme la sensación de que esta vez somos nosotros los que estamos bajo algunas ilusiones. Tomemos Bosnia, por ejemplo. Si la autodeterminación fuera el factor decisivo para las fronteras, Bosnia se vería completamente diferente hoy. Sin embargo, esto es algo que la OTAN y la Unión Europea no aceptarían. Entonces, ¿nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Estamos actualmente comprando ciertos ideales? Lo siento, ¿podría repetir eso por favor? ¿Nos estamos engañando al creer en ciertos ideales que no se implementan en algunos aspectos? Me refiero a situaciones como Bosnia, y también a cómo manejamos lugares como los Altos del Golán. Los Altos del Golán y Crimea tienen notables similitudes, pero estas son completamente ignoradas, especialmente en los medios de comunicación. Yeah, well, yes, the attitude toward these things is quite
I think, quite confused in some respects. The problem, well, there is a matter of self-determination, but there should also be. Sí, efectivamente, la actitud hacia estos asuntos es algo confusa, creo. El problema aquí no es solo la autodeterminación, sino también el reconocimiento de los derechos de las minorías. Esto es lo que define una democracia más avanzada. Solo porque un grupo lingüístico, religión o cualquier otro grupo demográfico constituya el 60% de la población, ¿les da el derecho de excluir al 40% restante? Este es un problema que es particularmente evidente en los Balcanes y especialmente en Bosnia. En las ciudades había una mezcla completa de etnias. Sin reubicar a la mayoría de las personas, era imposible crear áreas dominadas por una sola nacionalidad. Y luego, ¿cómo manejas el matrimonio mixto generalizado que es común en las áreas urbanas? Este es un delicado equilibrio a mantener. Sin embargo, si estamos hablando de Crimea, que tenía un cierto nivel de autonomía dentro de Ucrania durante la era soviética, y Sebastopol, donde la base naval no estaba bajo el control de Ucrania sino de Moscú, este es un asunto diferente. Esta fue una transferencia que ocurrió debido a la decisión de un hombre, Nikita Khrushchev. Under the Soviet Union had a certain autonomy within Ukraine, and Sevastopol, where the naval base was not subordinated to Ukraine, but to Moscow. And this was something, a transfer that occurred sort of by the decision of one man, Nikita Khrushchev. Now, one can say that the referendum was carried out under pressure. It was, but then I'm sure that 96% or whatever. Ahora, uno podría argumentar que el referéndum se llevó a cabo bajo coacción, y así fue. Sin embargo, estoy seguro de que el 96%, o el porcentaje que fuera, de los participantes no deseaban genuinamente unirse a Rusia. Pero también estoy bastante seguro de que si se realizara una encuesta hoy, al menos el 70% o más de los residentes expresarían una preferencia por estar en Rusia. En realidad, lo que realmente desearían es una autonomía completa hasta el punto de la independencia. Pero cuando comparas esta situación con cómo manejamos Kosovo, esencialmente fuimos a la guerra. Se perdieron vidas y se destruyó una cantidad significativa de propiedades. De hecho, fuimos los primeros en violar un compromiso bajo el Acta Final de Helsinki, que estipula que cuando se alteran las fronteras, ambas partes deben dar su consentimiento. Serbia no ha dado su consentimiento. Y aquellos en la parte norte de Kosovo, que es predominantemente Serbia, ahora tienen prohibido unirse a Serbia. Este es uno de los puntos que destaca Putin, que hemos alterado unilateralmente las fronteras después de causar muertes y efectivamente hacer la guerra. ¿Cuántas bajas hubo en la anexión de Crimea? Ninguna. Entonces, hay muchos. Entiendo que los abogados suelen estar entrenados para argumentar en cualquier lado de un problema. Y mi punto no es que todo lo que hace Putin sea correcto, ni mucho menos. So, there are many, and I know that, lawyers are sort of trained to argue either side of an issue. And my point is not that everything Putin does is right, far from it. But the things we're accusing him of, the United States and its Western allies can also be accused. And if it is a matter of unprovoked aggression, didn't the United States, against the advice of Russia, Germany, and France, invade a country that had not attacked it, was nowhere near? That is Iraq. Sin embargo, las acusaciones que estamos haciendo contra ellos también se pueden hacer contra Estados Unidos y sus aliados occidentales. Si estamos hablando de agresión no provocada, ¿no invadió Estados Unidos, en contra del Consejo de Rusia, Alemania y Francia, a un país que no lo había atacado y que estaba muy lejos de él, es decir, Irak? Por lo tanto, para nosotros decir, tenemos que enfrentarnos a Rusia porque es beligerante, está intentando cambiar las fronteras, parece hipócrita. Estos son, de hecho,
problemas, pero suponer que podemos actuar como el legislador, el juez, el jurado y el ejecutor es poco realista e ineficaz. Espero que mentes más racionales comiencen a abordar estos problemas. Nuestros medios de comunicación no están ayudando a la situación, y es probable que algunas de sus acciones sean alentadas por elementos dentro del gobierno. Sin embargo, creo que una gran mayoría del pueblo estadounidense no quiere que nos involucremos en otra guerra. Si lo hiciéramos, probablemente significaría el fin de la carrera política de Biden. Creo que ellos son conscientes de esto. Entonces, en cierta medida, lo que estamos presenciando es una farsa. Espero que ambos lados desescalen gradualmente la situación. No creo que Rusia vaya a invadir, y siempre hemos dejado claro que incluso si enviamos más tropas a Europa, no las estacionaremos en Ucrania. I mean, politically. So I think they know that. So what we're seeing to some degree is a charade. And I think that, and I hope both sides are going to gradually calm down. I don't think Russia will invade. And we have always made clear that, well, if we send more to Europe, we're not going to put them in Ukraine. I have one large hope, which is people like you, Albergo una esperanza significativa, y esa esperanza son personas como tú. A través de mi propia investigación, he llegado a entender cuán hábil es el Departamento de Estado en contratar a realistas que realmente examinan las realidades en el terreno. Eres parte de una larga tradición. Joseph Grew, quien sirvió como embajador en Japón durante los 10 años previos a la guerra, tenía un profundo amor y admiración por Japón y un profundo entendimiento de su política interna. Luego está George Kennan y su extenso telegrama. Este hombre tenía un entendimiento excepcional de Rusia y la Unión Soviética. Jack Matlock, has estado allí, entiendes la dinámica en el terreno como nadie más. Quizás mi última pregunta, entiendo que no has estado directamente involucrado en la diplomacia, pero has educado a algunos de los actuales diplomáticos de los Estados Unidos. ¿El Departamento de Estado sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el departamento que nutre a diplomáticos que son pensadores racionales, personas que son verdaderos negociadores, o el Departamento de Estado también ha cambiado? Well, I think it's very, since I'm not in the State Department now, it's very hard for me to judge. I think that unfortunately, when the Cold War was over, Russian studies in the United States tended to decrease. We had really fewer people studying seriously, even though now the country was open. Bueno, creo que es difícil para mí juzgar ya que actualmente no estoy en el Departamento de Estado. Desafortunadamente, después de que terminó la Guerra Fría, hubo un declive en los estudios rusos en los Estados Unidos. Teníamos menos personas estudiando seriamente el tema, a pesar de que el país ahora estaba abierto y había oportunidades disponibles. Desde que comencé a aprender ruso, me llevó 13 años antes de que pudiera visitar, debido a las circunstancias de ese momento. Teníamos grandes centros para el estudio de Rusia. Aunque todavía tenemos algunos estudiantes excelentes, creo que el Departamento de Estado tiene sus limitaciones. No es tanto el Departamento de Estado en sí, sino más bien el hecho de que muchos de nuestros diplomáticos de alto rango y funcionarios del Departamento de Estado son nombrados políticamente. Por ejemplo, uno de los embajadores que enviamos a Moscú durante un período de tensión seria no era un diplomático profesional, sino un científico político. La diplomacia es fundamentalmente tratar con personas, no con teorías. Si te sumerges demasiado en una teoría particular y descuidas el aspecto personal, puedes tener problemas. Algunos teóricos realistas, en su forma más simplista, ven las interacciones entre países como si fueran bolas de billar. Esto se considera una perspectiva realista, pero es una analogía defectuosa. And you forget the personal aspect. You know, some realist theoreticians, at the crudest, they say they think of interaction between countries like billiard balls.
that's considered realist. And yet, that is a false analogy. Countries are not solid objects like billiard balls. They're all have divisions of various kinds, different types of leadership. But whoever the leader is, he or she is a human being with all of the faults that most of us have. A certain amount of egotism. How do you get to the top without egotism? And so on. A political need to be Los países no son entidades sólidas como bolas de billar. Todos tienen diversas divisiones y diferentes tipos de liderazgo. Independientemente de quién sea el líder, es un ser humano con todos los defectos típicos. Un cierto grado de egocentrismo es común. Después de todo, ¿cómo se llega a la cima sin él? También existe una necesidad política de parecer estar en control y evitar la humillación pública. Estos factores humanos juegan un papel significativo, algo que parece que hemos olvidado. En términos generales, el Departamento de Estado ha sido algo desmantelado, con muchas renuncias tras la elección de Trump. Esto llevó a una competencia contraproducente de expulsión de diplomáticos. Como resultado, ahora tenemos menos puestos diplomáticos que Rusia, y ellos tienen menos en los Estados Unidos. El número de personal se ha reducido hasta tal punto que, independientemente de su competencia, simplemente no hay suficientes personas para hacer el trabajo necesario. Esto es bastante trágico. Espero que esto cambie. Sé que todavía tenemos excelentes individuos, pero también sé que a lo largo de los años hemos perdido a muchos buenos. Sin embargo, realmente no puedo decir mucho más. So this is quite tragic, and I hope that it's going to change. And but I know we still have fine people, but I do know that over the years we have lost a lot of good ones too. I can't really say much more. Gracias por su evaluación, embajador Matlock. Hemos estado en discusión durante una hora ahora. Aunque tengo más preguntas para usted, entiendo que necesitamos concluir en algún momento. Espero tener otra conversación con usted en el futuro. Su análisis e ideas, particularmente su capacidad para extraer de una gran cantidad de experiencias, hacen que su perspectiva sea increíblemente única. Agradezco que se haya tomado el tiempo para hablar conmigo hoy. Estoy seguro de que estaremos en contacto pronto. Gracias. Thank you. Have a very good day. Thank you. Goodbye. Thank you.